Bueno, estamos en el aire, estamos debatiendo ya prácticamente todo lo que está pasando en los mercados. Doctor Carlos Silvani, muy buenas noches, gracias por venir. Gracias a usted. Es difícil recaudar en estos tiempos porque se habla mucho que hay evasión, que se va a aumentar la recaudación, hubo medidas concretas para disminuir la evasión. Sin embargo, si se viene un año recesivo, como hasta el ministro admite, ¿cómo vamos a hacer para recaudar más? Antes de contestar la pregunta, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro. Sé que lo estaba escuchando yo antes, cuando usted hablaba que la mejor alternativa era el cash, tenerla ahí, la plata al contado, bajo el colchón, en estas circunstancias. Y me permito disentir. Yo creo que hay una alternativa mucho mejor, que es pagar los impuestos al día. Especialmente todos los impuestos que se deben, porque si no las tasas de interés que van a tener que pagar y las sanciones que van a tener que soportar van a ser muy grandes. Comente cuáles son. Por lo tanto, hoy en día tenemos más del 2% mensual, más las sanciones que correspondan en caso que no se haya presentado declaración, si se han omitido es aún mayor. Es decir, lo que yo decía era que en realidad sería bueno que como inversión, que la mejor inversión es pagar los impuestos al día. Pero sin perjuicio de eso, es cierto lo que usted dice, en un clima como el actual es difícil recaudar los impuestos, es bastante difícil. Sin embargo, en julio fue récord, fue más alta que en la historia argentina, por ejemplo, la recaudación del IVA, nunca se recaudó tanto. El año pasado fue un año que nos fue bien, recaudamos 6.500 millones de pesos más en total, ¿no?, que el año anterior. En lo que va del año estamos en los 150 y tantos días hábiles que hay como 2.200 millones de pesos más se han recaudado este año, con respecto al mismo periodo, los mismos días hábiles del año anterior. Significa, números redondos, que casi hemos recaudado por día hábil 15 millones de pesos más por día hábil. Ahora, ¿es tan alta la evasión como se dice? Yo tengo la teoría de que no. Yo tengo la teoría de que el PBI es más alto, está más alto en las cifras oficiales de lo que es en la realidad. Sí, eso parece que hay una suerte de consenso de que entre los especialistas que dicen que el PBI estaría un poquito sobrevaluado, y lo cual significaría que nuestros cálculos están sobreestimando también la evasión. En ese sentido creo que es verdad. De todas maneras creo que si la evasión es un poco más alta, un poco más baja, es un tema más o menos académico. Lo que a mí me preocupa es tratar de cerrar esas brechas de incumplimiento lo máximo posible, porque ¿cuáles son los mayores focos? Bueno, yo diría que cuando se habla de evasión, uno habla en términos muy genéricos, ¿no? Evasión en realidad es un concepto más restringido, porque evasión es aquel que no declara lo que debe declarar. Pero quizá hay otro problema que es más importante que ese, que es aquel que declara, pero no paga. Y no paga porque no quiere o porque no puede. Y ese es un problema de una magnitud fantástica. Nosotros en deuda tenemos la cartera de deudores morosos, que normalmente dicen evasión, pero en realidad gran parte de eso tiene que ver con la cartera de deudores morosos. Son sobre 7.000 millones de pesos. Y eso es mucha plata. Tener la posibilidad de recuperar esa cartera es fundamental para incrementar los ingresos, ¿no? Lo que estamos pensando, una de las cosas es, usted quizás lo habrá leído ya, es la privatización de la cobranza para ampliar nuestra capacidad recaudadora, ¿no? Y en eso estamos. Solamente la cobranza, no la fiscalización. No, por eso le digo, que cuando uno habla de evasión, en realidad habla de incumplimiento. Dice, ¿qué es lo que, en términos genéricos, y es lógico, la gente lo entiende así, entre el impuesto potencial que debería recaudar y el impuesto actualmente recaudado, realmente recaudado? Esa brecha, en realidad, está compuesta por distintas subbrechas, desde el moroso, que es el que le he señalado, que presenta, declara, pero no paga, hasta aquel que ni siquiera está inscrito, que no presenta, ni nosotros no lo tenemos ni siquiera registrado. Pasando también por una forma de incumplimiento que es la evasión, que es aquel que subdeclara, digamos. No informa toda
todo lo que debería pagar. Ahora, Graciela Fernández Meijide hace poco dijo que si ella fuera presidenta lo mantendría a usted en el cargo. De pocos funcionarios se expresó así en ese sentido. ¿Cómo se siente usted con eso? Porque la filosofía de la alianza es más bien aumentar la recaudación en ganancias. Ellos creen que hay una gran evasión por el lado de ganancias y que es fácil aumentar la recaudación por ahí. ¿Es tan fácil? Bueno, me hizo varias preguntas, ¿no? Sí. ¿Cómo me sentía? Si era fácil, si ganancias. Yo, para poner un poquito horas de orden, yo le diría que en la cuestión, yo no me meto en política ni quiero opinar sobre cosas que linden con la política, porque mi rol es estrictamente profesional y así voy a seguir siéndolo siempre. En cuanto a lo de ganancias, hay evasión en ganancias, y como lo hay en bienes personales, nosotros hemos aumentado bastante, más por ejemplo que en el IVA, la recaudación en ganancias ha aumentado casi 20%, bienes personales algo de ese orden, que no recuerdo la cifra exacta, pero ha aumentado mucho, ha aumentado bastante. Aún descontando el efecto de los anticipos, te recordará que en junio se duplicó, es decir, el anticipo se incrementó como un 30%. Era mucho más alto que era más alto que el años. normal. Sí. Pero aún descontando ese efecto, la performance, digamos, del impuesto a las ganancias y del impuesto a bienes personales fue buena. Fue mejor, yo diría, en términos de crecimiento que el propio IVA. Y el IVA se vio afectado por algunas cosas. Por ejemplo, la morosidad. Lo que yo le decía, las declaraciones de IVA subieron como un 30%, los montos declarados. Sin embargo, pero no lo pagaron. ¿Y por qué? Yo presumo que hay un problema que yo no sé si definirlo como un problema de liquidez o de restricción crediticia o de dificultad de acceso al crédito. No, porque está admitiendo que tiene que pagar y no paga. Sí, lo admite, lo declara y dice tengo esto, pero no lo puede pagar. Con lo cual nosotros tenemos que, por eso es tan importante la privatización de la cobranza, para forzar que el contribuyente no se endeude con nosotros, sino con el sistema financiero. Ahora, doctor Silvani, estaba pensando que el contribuyente admita eso, en cierta medida está hablando de la posibilidad de una recesión en puerta, porque dice yo tengo que pagar, pero no puedo. Si no, no lo va a admitir. Yo creo que la recesión o no, uno la tendría que ver en términos de qué ha pasado con los stocks, si se han acumulado stocks, y qué ha pasado con la inversión, y eso es lo que a uno le podría dar una pista respecto de lo que ha pasado qué va a pasar con la recesión. Yo en otros países lo que he hecho es medir el stock de créditos fiscales, ¿no? Suponiendo que si aumentan los créditos fiscales, puede ser que es porque hay un aumento de stocks, ¿no? Que a lo mejor la producción sigue, pero las ventas caen, las ventas finales. No se olvide que el IVA es un impuesto al consumidor final, en definitiva, ¿no? Y eso puede sí pasar, que haya aumento de stocks y, por lo tanto, eventualmente puedan pronosticar una merma en las ventas. Yo no veo, eso sí, por lo menos de acuerdo a la estadística que manejamos nosotros y en términos de las declaraciones, una caída violenta en las ventas o una cosa así catastrófica. Creo que no nos olvidemos que veníamos de un año que habíamos terminado 8-0, digamos, ¿no? 8% de crecimiento, 0% de inflación. Así el año de 97 fue realmente espectacular, no podemos negar eso. Y a lo mejor ahora decimos, uy, este año vamos a crecer al 5 y nos parece poco, o algo así. Y en otros periodos haber crecido al 5 era un éxito rotundo, ¿no? Por supuesto que los países industrializados ni sueñan en crecer a esa tasa, ¿no? Y es lógico que así sea, ¿no? Doctor Silvani, una última pregunta. Un directivo del canal me pidió que le pregunte, ¿qué va a pasar con la fiscalización del IVA y de los impuestos de las líneas 0600, 0900 de beneficencia que se usan en los programas televisivos? Vamos a mantener nuestro accionar hasta, digamos, con total firmeza, y vamos a seguir fiscalizando como lo hemos hecho. Todo este tema que surgió ahora, nosotros lo habíamos empezado en febrero, me parece, de este año. Y bueno, estas cosas llevan su tiempo, la investigación lleva su tiempo, y en el caso, los últimos casos, lo vamos a seguir con máxima intensidad. Pero lo que pasa es que son muchísimos, ¿no? Porque
Usted habla del caso de esta línea, de la 0600, etcétera, está bien. Pero me pregunta de las flores, es lo mismo. Me pregunta del hipódromo, lo mismo. Lo que pasó en las carnes, lo mismo. Es decir, hay 50 frentes que están investigándose y así debe ser, ¿no? Actuar, porque uno no puede dedicarse solo exclusivamente a eso, ¿no? Tenemos que diversificarnos y actuar en distintos sectores. Por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, el sector ganadero concretamente, la recaudación ha crecido mucho de ese sector, fruto de la baja de la tasa del IVA y de los planes que hemos hecho de fiscalización, que han resultado, entre otras cosas, con algunos presos, como el caso Roque Guerra y Domingo Guerra, y el otro caso, en fin, hubieron 2 o 3 casos sonados. El caso Samit todavía está ha sido procesado. Porque también sonaron. Doctor Silvani, el último caso Soma, que era el otro caso importante, muy importante. Ahí se comentaba que la evasión era realmente elevadísima, ¿no? Sí, así fue, hemos denunciado, en fin. Doctor Silvani, muchísimas gracias por venir y bueno, que tenga suerte. El año que viene va a ser más difícil con lo que está pasando en los mercados recaudar. Que tenga mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Y nosotros no, por favor, no se levante ahora porque tenemos que ir al corte, un segundito, y vamos con Marcelo Celani y Ricardo Bacarín a dialogar sobre industria y agro.